Caso real en Jalisco. El castigo del silencio absoluto, 1854. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia, Caso real en Jalisco, el castigo del silencio absoluto, 1854. Capítulo 1. El sistema de silencio forzado. En la hacienda La Providencia, ubicada en las tierras áridas de Jalisco, existía una regla que definía cada momento de cada día para los trabajadores que vivían allí. Una regla simple en su enunciación, pero brutal en su aplicación. El silencio absoluto, excepto cuando se concedía permiso explícito para hablar. La hacienda pertenecía a don Julián Vargas, un hombre de 54 años cuya filosofía de control era tan meticulosa como despiadada. El ruido, decía a menudo, es evidencia de indisciplina. Los trabajadores que hablan constantemente no están concentrados en su trabajo. Por lo tanto, el habla debe ser un privilegio, no un derecho. Había establecido esta regla en 1850, 4 años antes de que nuestra historia comenzara, y en esos 4 años había perfeccionado un sistema de castigo que aseguraba que la regla fuera obedecida absolutamente. El castigo por hablar sin permiso era simple: pérdida de comida. Hablar una vez sin permiso significaba perder una comida. Hablar 2 veces en un día significaba perder todas las comidas de ese día. Hablar 3 veces significaba perder comida durante 2 días. Y para aquellos que persistían en hablar, que no podían o no querían obedecer la regla del silencio, don Julián tenía un castigo final. Un castigo tan severo que solo había sido aplicado 3 veces en los 4 años desde que la regla había sido establecida. Les cortaba las cuerdas vocales. Había un médico en el pueblo cercano, un hombre llamado Dr. Mendoza, quien por una suma considerable de dinero estaba dispuesto a realizar este procedimiento. Era simple, le había explicado el Dr. Mendoza a don Julián. Con un corte preciso, las cuerdas vocales podían ser dañadas permanentemente, dejando a la persona capaz solo de susurros, roncos o ningún sonido en absoluto. Es más humano que otras opciones, había argumentado don Julián cuando su esposa, doña Beatriz, había cuestionado la práctica. Los dejo vivir, los dejo trabajar. Solo les quito la capacidad de interrumpir el orden con su charla constante. 3 trabajadores en la hacienda La Providencia habían sufrido este destino. Caminaban entre los demás como advertencias vivientes, sus gargantas marcadas con cicatrices, capaces solo de gestos y expresiones faciales para comunicarse. Los otros trabajadores los miraban con una mezcla de lástima y terror, sabiendo que cualquiera de ellos podría ser el siguiente si no obedecían la regla del silencio. Fue a esta hacienda en marzo de 1854 que llegó una joven de 16 años llamada Tomasa Reyes. Había sido transferida desde otra hacienda, donde había trabajado desde los 12 años, vendida porque su dueño anterior había muerto y sus herederos estaban liquidando activos. Tomasa era una joven vibrante, llena de vida a pesar de los años de trabajo duro. Le gustaba hablar, reír, cantar mientras trabajaba.
En su hacienda anterior, aunque el trabajo era duro y las condiciones difíciles, al menos se le había permitido ser humana, tener conversaciones, expresarse. Su primer día en la hacienda La Providencia comenzó normalmente. Fue asignada a trabajar en los campos, cosechando trigo bajo el sol implacable. Trabajó junto a otros trabajadores, notando que todos estaban extrañamente silenciosos. Nadie hablaba, nadie cantaba. Solo el sonido de las herramientas y el viento. Al principio, Tomasa pensó que tal vez todos estaban simplemente cansados, o tal vez el capataz estaba cerca y estaban siendo cuidadosos. Pero pasaban las horas y el silencio continuaba, absoluto y opresivo. Finalmente, durante un breve descanso, Tomasa se acercó a una mujer mayor que trabajaba cerca de ella. «Disculpe», dijo Tomasa, su voz sonando extrañamente fuerte en el silencio. «Soy nueva aquí. Me preguntaba si podría...». La mujer mayor la miró con ojos horrorizados y rápidamente alejó la mirada, negando con la cabeza violentamente. Otros trabajadores también se habían congelado mirando a Tomasa con expresiones de terror. «¿Qué pasa?», preguntó Tomasa confundida. «Solo estaba tratando de...». Y entonces el capataz estaba allí, un hombre grande llamado señor García, con rostro rojo de ira. «¿Quién te dio permiso para hablar?», rugió. Tomasa parpadeó sin entender. Yo solo estaba preguntando». «¡Silencio!», gritó señor García. «Esa es la segunda vez que hablas sin permiso. Ya has perdido tu cena de esta noche. Si hablas una tercera vez hoy, perderás todas las comidas de mañana también». Tomasa lo miró con incredulidad. «¿Perder mi cena? ¿Por hablar?». «3 veces», declaró señor García con satisfacción maliciosa. «Ahora has perdido tu cena esta noche y todas las comidas de mañana. Una palabra más y será peor». Tomasa sintió pánico elevándose. No había comido desde el desayuno temprano. Ahora le estaban diciendo que no comería por el resto del día de hoy y todo el día de mañana. Por hablar, abrió su boca para protestar. Luego la cerró bruscamente al ver la expresión de advertencia en los ojos de la mujer mayor. La mujer negaba con la cabeza casi imperceptiblemente, señalando con los ojos hacia los 3 trabajadores que estaban cerca. Los 3 con cicatrices visibles en sus gargantas. Tomasa los miró, notando por primera vez las marcas, notando cómo se movían sus labios sin sonido cuando trataban de comunicarse con otros, notando el terror en los ojos de todos los trabajadores a su alrededor. Y comenzó a entender. Esta no era una hacienda donde el habla era simplemente desalentada. Era una hacienda donde el habla era castigada tan severamente que la gente prefería ser muda antes que arriesgarse a las consecuencias. Tomasa no habló de nuevo ese día, o el día siguiente, o el día después de eso, pero todavía no entendía completamente cuán profundo iba el sistema de silencio de don Julián, cuánto terror infundía y cuánto cambiaría su vida en formas que nunca podría haber imaginado. Eso vendría pronto. Y cuando viniera, Tomasa tomaría una decisión que la alteraría permanentemente. Capítulo 2. La decisión de nunca más hablar. Durante las primeras semanas en la hacienda La Providencia, Tomasa aprendió las reglas del silencio. Había momentos específicos cuando el habla era permitida, durante la distribución de comida, cuando se daban órdenes de trabajo y durante 10 minutos cada noche antes de dormir cuando don Julián permitía tiempo de conversación supervisada en los barracones. Estos 10 minutos eran preciosos. Los trabajadores se reunían en grupos pequeños, susurrando rápidamente, compartiendo noticias, expresando preocupaciones, simplemente siendo humanos por unos breves momentos antes de que el capataz anunciara que el tiempo había terminado y todos debían volver al silencio. Tomasa usaba estos 10 minutos para hacer preguntas, para aprender sobre la hacienda, para entender el sistema bajo el cual ahora vivía. ¿Por qué don Julián hace esto?
preguntó una noche a la mujer mayor que había conocido su primer día. La mujer se llamaba María. Había estado en la hacienda durante 8 años. Dice que el silencio hace mejores trabajadores, respondió María, su voz apenas un susurro. Dice que cuando la gente habla, se distrae, trabaja más lento. El silencio nos mantiene enfocados. Pero es inhumano, protestó Tomasa, no poder hablar excepto 10 minutos al día. ¿Cómo soportas? María encogió los hombros. Te acostumbras, o no lo haces y terminas como ellos. Señaló discretamente hacia los 3 trabajadores con cicatrices en las gargantas, quienes estaban sentados juntos en un rincón, comunicándose solo con gestos. ¿Qué les pasó?, preguntó Tomasa, aunque ya sospechaba la respuesta. Hablaron demasiado, respondió María. Fueron advertidos repetidamente. Perdieron comidas, pero siguieron hablando, así que don Julián les quitó la capacidad de hablar permanentemente. ¿Cómo?, susurró Tomasa horrorizada. Un médico viene, hace algo a la garganta. Después no pueden hacer sonido, o solo pueden susurrar muy débilmente. María se estremeció. Es lo peor que puede pasar aquí. Peor que azotes. Peor que perder comidas, porque es permanente. Tomasa sintió escalofríos recorriendo su espalda. ¿Y don Julián realmente hace esto? ¿Por simplemente hablar? No por simplemente hablar, corrigió María. Por hablar repetidamente después de múltiples advertencias. Él lo ve como un último recurso, pero sí lo hace, y todos lo sabemos, por eso obedecemos el silencio. Durante las siguientes semanas, Tomasa trató de adaptarse al sistema. Trabajaba en silencio durante el día. Esperaba ansiosamente los 10 minutos cada noche cuando podía hablar. Intentaba vivir con la opresión constante del silencio forzado. Pero era difícil. Tomasa era naturalmente expresiva, naturalmente comunicativa. El silencio pesaba sobre ella como una manta sofocante. Había veces cuando quería gritar, solo para romper la quietud opresiva. Y entonces, en mayo de 1854, 2 meses después de su llegada, Tomasa cometió un error que cambiaría todo. Estaba trabajando en el campo, el sol implacablemente caliente. Había estado de pie durante horas sin descanso, su espalda doliendo, su garganta seca. Sin pensar, sin considerar las consecuencias, dejó escapar un gemido de dolor. Era solo un sonido, un gemido involuntario de incomodidad física. Pero en el silencio absoluto de la hacienda La Providencia sonaba como un grito. El capataz estaba sobre ella en segundos. «¡Hiciste ruido!», acusó. «Fue solo un gemido», protestó Tomasa. «No estaba hablando, solo... Ahí estás de nuevo, hablando sin permiso. Esa es tu comida de esta noche perdida, y si vuelves a hacer cualquier sonido hoy, perderás mañana también». Tomasa apretó los labios, furiosa pero asustada. Había perdido comida antes por hablar sin permiso. Sabía cuán doloroso era trabajar todo el día sin comida apropiada. Pero más tarde ese día, mientras levantaba un bulto pesado de trigo, dejó escapar un gruñido involuntario del esfuerzo, y el capataz estaba allí de nuevo, sonriendo cruelmente. «2 veces más», dijo. «Ahora has perdido todas las comidas de mañana. Una vez más hoy, y vendrá algo peor». Tomasa trabajó el resto del día en terror, controlando cada respiración, cada movimiento, aterrorizada de hacer cualquier sonido involuntario. Pero el trabajo era duro, su cuerpo estaba cansado, y cerca del final del día, cuando tropezó sobre una piedra, dejó escapar un pequeño «ay» de sorpresa. El capataz había estado esperando, observando. «3 veces», dijo con satisfacción. «Ven conmigo, don Julián querrá saber sobre esto». Tomasa fue llevada al estudio de don Julián, su corazón latiendo con terror. Había escuchado las historias, sabía lo que pasaba a aquellos que hablaban demasiadas veces.
Don Julián la miró desde detrás de su escritorio, sus ojos fríos y evaluadores. «Entiendo que has hecho sonido 3 veces hoy sin permiso», dijo. «Después de ya haber sido advertida múltiples veces en tus 2 meses aquí. ¿Es esto correcto?» «Señor», rogó Tomasa, «por favor, no estaba hablando. Solo fueron sonidos involuntarios, gemidos de dolor, gruñidos de esfuerzo. No puedo controlarlos completamente cuando el trabajo es tan duro». «Puedes y lo harás», respondió don Julián. «El control del sonido es parte del control general que espero de mis trabajadores. Si no puedes controlar los sonidos que haces, entonces necesitas más motivación para aprender». ¿Qué quiere decir?», susurró Tomasa. «Quiero decir», dijo don Julián, inclinándose hacia adelante, «que si vuelves a hacer cualquier sonido sin permiso, cualquier sonido en absoluto, te haré lo que les hice a los otros 3. ¿Entiendes?». Tomasa sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Me hará perder mi voz, permanentemente». «Exactamente», confirmó don Julián. «Así que te sugiero que aprendas control perfecto, control total sobre cada sonido que tu cuerpo podría hacer, porque el próximo sonido involuntario que hagas será el último sonido que hagas alguna vez». Tomasa fue despedida. Regresó a los barracones, temblando, apenas capaz de procesar lo que acababa de pasar. No solo necesitaba evitar hablar, necesitaba evitar hacer cualquier sonido en absoluto. Gemidos, gruñidos, suspiros. Incluso respirar demasiado fuerte podría ser considerado hacer sonido. Esa noche, durante los 10 minutos de conversación permitida, María se acercó a Tomasa. «Escuché lo que pasó», dijo. «Tienes que tener mucho cuidado ahora. Don Julián no da muchas advertencias». «¿Cómo puedo no hacer ningún sonido?», preguntó Tomasa desesperadamente. «¿Cómo puedo controlar cada gemido, cada suspiro involuntario?». María la miró con tristeza. «Hay solo una forma», dijo. «Tienes que decidir ahora, en este momento, que nunca harás otro sonido, nunca, ni siquiera durante los 10 minutos permitidos. Tienes que volverte completamente muda, voluntariamente, porque es la única forma de garantizar que no harás sonido accidentalmente». «¿Volverme muda?», repitió Tomasa. «¿Voluntariamente? ¿Por cuánto tiempo?». «Por el tiempo que estés aquí», respondió María. «Tal vez años, tal vez para siempre. Es una elección horrible, pero es mejor que la alternativa». Tomasa pasó toda esa noche sin dormir, considerando sus opciones. Podía intentar controlar cuidadosamente cada sonido, arriesgándose constantemente a hacer ruido involuntario. O podía tomar la decisión extrema que María sugería, volverse completamente muda, nunca hacer otro sonido mientras estuviera en la hacienda La Providencia. Era una elección imposible, pero cuando el amanecer llegó, Tomasa había decidido. Elegiría el silencio completo y absoluto. Nunca haría otro sonido, nunca arriesgaría su voz. Y así, a la edad de 16 años, Tomasa Reyes dejó de hablar. Dejó de hacer cualquier sonido en absoluto. Se volvió voluntariamente muda. No sabía que esta decisión, tomada del terror y la desesperación, la cambiaría de formas que nunca podría haber imaginado. Que el silencio que elegía voluntariamente eventualmente se volvería permanente, atrapándola en mudez incluso cuando finalmente fuera libre. Capítulo 3. Los años de silencio. Los primeros meses de silencio voluntario de Tomasa fueron los más difíciles. Su cuerpo aún quería hacer sonidos, gemidos cuando algo dolía, suspiros de cansancio, incluso la risa involuntaria cuando algo era divertido durante los breves momentos de conversación permitida. Había veces cuando olvidaba temporalmente, cuando su boca comenzaba a abrirse para responder una pregunta o hacer un comentario.
En esos momentos tenía que forzarse físicamente a cerrar su boca, a tragarse las palabras que querían salir. Era como mantener la respiración constantemente. Su cuerpo sabía cómo hablar, quería hablar, pero ella tenía que suprimir ese instinto cada momento de cada día. Las noches eran particularmente difíciles. Durante el sueño, cuando su control consciente se relajaba, a veces hacía sonidos involuntarios, gemidos, murmullos, incluso palabras parciales. Se despertaba en terror, revisando para ver si alguien más había escuchado, si había revelado accidentalmente que aún tenía voz. Desarrolló el hábito de poner su mano sobre su boca mientras dormía, una barrera física para evitar que sonidos escaparan. Pero incluso esto no siempre funcionaba. Había mañanas cuando se despertaba con la mano todavía sobre su boca, moreteada de presionar tan fuerte durante toda la noche. Pero Tomasa se entrenó a sí misma para suprimir todo. Cuando algo dolía, mordía su labio hasta sangrar en lugar de gemir. Cuando estaba exhausta, respiraba cuidadosamente a través de su nariz, controlando cada inhalación y exhalación. Durante los 10 minutos de conversación permitida cada noche, se sentaba en silencio mientras otros hablaban, negándose a usar incluso ese tiempo permitido. El terror era demasiado grande. Si usaba su voz durante esos 10 minutos permitidos, temía que su cuerpo recordara cómo hablar, y entonces podría hacer sonido accidentalmente en otro momento. Era más seguro no hablar nunca, nunca hacer ningún sonido. Entrenar su cuerpo a olvidar completamente cómo producir voz. Los otros trabajadores notaron su silencio total. Al principio, pensaron que estaba siendo extremadamente cautelosa después de la advertencia de don Julián. Pero cuando pasaron semanas y luego meses sin que Tomasa hiciera un solo sonido, ni siquiera durante el tiempo permitido, comenzaron a darse cuenta de que había tomado una decisión más extrema. Tomasa, le dijo María una noche durante el tiempo de conversación, puedes hablar ahora. Estos 10 minutos son seguros. Don Julián lo permite. Pero Tomasa solo negó con la cabeza, sus labios apretados. ¿Has decidido no hablar en absoluto?, preguntó María. ¿Ni siquiera cuando está permitido? Tomasa asintió. ¿Por qué?, preguntó otro trabajador. El tiempo permitido es lo único que nos mantiene humanos. ¿Por qué renunciarías a eso? Tomasa señaló su garganta, luego a los 3 trabajadores con cicatrices. Su mensaje era claro. Tenía demasiado miedo de que si usaba su voz incluso durante el tiempo permitido, podría olvidar y hablar accidentalmente en otro momento. El silencio total era más seguro. Los trabajadores la miraban con una mezcla de comprensión y tristeza. Entendían el miedo, pero también sentían pena por ella, eligiendo una existencia aún más limitada que la que ya les era impuesta. A medida que pasaban los meses, el silencio de Tomasa se volvió absoluto. No solo no hablaba, había aprendido a suprimir completamente cualquier sonido involuntario. Se movía silenciosamente, trabajaba silenciosamente, existía en una burbuja de quietud total. Los otros trabajadores comenzaron a tratarla diferente, algunos con respeto, viendo su silencio como la forma más extrema de obediencia. Otros con inquietud, como si su mudez voluntaria fuera algo antinatural, perturbador. Pero lo que nadie entendía completamente, ni siquiera la propia Tomasa al principio, era cómo el silencio prolongado estaba cambiándola física y psicológicamente. Físicamente, sus cuerdas vocales, sin uso durante meses y luego años, comenzaban a cambiar. Los músculos que controlaban la producción de voz sin ejercicio regular comenzaban a debilitarse. Las cuerdas vocales mismas, sin la vibración regular del habla, comenzaban a perder su elasticidad natural. Era como cualquier parte del cuerpo que no se usa.
Eventualmente comienza a atrofiarse, pero en 1855, un año después del comienzo de su silencio, Tomasa no sabía nada de esto. Solo sabía que el silencio se había vuelto más fácil con el tiempo. Ya no tenía que luchar constantemente contra el impulso de hablar. El silencio se había vuelto natural, casi cómodo. Psicológicamente también estaba cambiando. El pensamiento requiere lenguaje, y sin el uso regular del habla, los patrones de pensamiento de Tomasa comenzaban a alterar. Se volvía menos verbal en su mente, más visual. Pensaba en imágenes, en sensaciones, en lugar de en palabras. Había momentos cuando intentaba formar pensamientos verbales y descubría que era difícil. Las palabras no venían tan fácilmente como solían. Era como si parte de su mente, que procesaba el lenguaje, estuviera adormeciendo, volviéndose menos activa. Pero aún no reconocía estas señales de advertencia. Aún pensaba que cuando finalmente fuera seguro hablar de nuevo, cuando dejara la hacienda o cuando don Julián cambiara sus reglas, simplemente podría comenzar a hablar otra vez como si nada hubiera pasado. No entendía que cada día de silencio la alejaba más de esa posibilidad. En 1856, 2 años en su silencio, algo significativo pasó. Una nueva trabajadora llegó a la hacienda. Una joven llamada Elena. Era vibrante, expresiva, similar a como Tomasa había sido antes de su silencio. Elena intentó hablar con Tomasa durante el tiempo de conversación permitida. «Hola», dijo con una sonrisa amistosa. «Soy nueva aquí. ¿Cuál es tu nombre?» Tomasa la miró, pero no respondió. Elena esperó. Luego intentó de nuevo. «¿No hablas durante el tiempo permitido? ¿O no puedes hablar en absoluto?» Otros trabajadores intervinieron. «Puede hablar», explicaron, «pero elige no hacerlo. Ha estado en silencio completo durante 2 años. Ni siquiera hace sonidos cuando está lastimada o cansada». Elena miró a Tomasa con asombro y horror mezclados. «¿2 años sin un solo sonido? ¿Por qué harías eso a ti misma?» Tomasa señaló su garganta, luego a los trabajadores con cicatrices. Elena entendió. «Tienes miedo», dijo suavemente. «Miedo de que si hablas, incluso durante el tiempo permitido, podrías olvidar y hablar en otro momento. Y entonces don Julián te haría lo que les hizo a ellos». Tomasa asintió. «Pero 2 años», susurró Elena. «No puedo imaginar. ¿No extrañas tu voz? ¿No extrañas expresarte?» Tomasa consideró la pregunta. Honestamente, estaba empezando a olvidar cómo se sentía usar su voz. La extrañaba en teoría, pero en la práctica, el silencio se había vuelto tan normal que casi no podía recordar cómo era hablar. Y eso la asustaba. En los momentos cuando pensaba en ello, cuando realmente consideraba cuán profundamente el silencio se había arraigado en ella, sentía pánico elevándose. ¿Qué si nunca recuperaba su voz? ¿Qué si el silencio había cambiado algo fundamental en ella? Pero entonces empujaba esos pensamientos lejos. Tenía que hacerlo, porque reconocer la posibilidad de daño permanente haría imposible continuar, y continuar era la única forma de sobrevivir. Los años continuaban pasando. 1857, 1858, 1860, 1865. El silencio de Tomasa se volvió legendario en la hacienda. Nuevos trabajadores escuchaban sobre la mujer que no había hecho un sonido en años. Algunos la admiraban, otros la temían, viendo su silencio como algo sobrenatural. Don Julián la señalaba a veces como ejemplo de autocontrol perfecto. «Miren a Tomasa», decía a los trabajadores. «Ella entiende el valor del silencio. Ella ha elegido la mudez voluntaria en lugar de arriesgar el castigo. Todos deberían aprender de su ejemplo». Tomasa odiaba cuando hacía esto. Odiaba ser usada como propaganda para el sistema brutal de don Julián. Pero no podía protestar, no tenía voz para protestar. En 1868, 14 años después de que Tomasa había llegado a la hacienda La Providencia, 14 años de silencio absoluto, algo cambió en México.
Las leyes sobre trabajo forzado estaban siendo reformadas. La presión estaba creciendo para abolir el sistema de haciendas que ataba a los trabajadores por deudas. Y en la Hacienda La Providencia, esto significaba que los trabajadores finalmente estaban siendo liberados. Tomasa tenía ahora 30 años. Había pasado 14 de esos 30 años en silencio total. Y cuando le dijeron que era libre de irse, que podía dejar la hacienda, su primer pensamiento fue: finalmente podré hablar de nuevo. Pero cuando abrió su boca y trató de formar palabras, descubrió algo horrible. No salía ningún sonido, solo aire. Sus cuerdas vocales, sin uso durante 14 años, ya no funcionaban. El silencio que había elegido voluntariamente se había vuelto permanente. Capítulo 4. La libertad sin voz. Cuando los trabajadores de la Hacienda La Providencia fueron liberados en agosto de 1868, hubo celebración mezclada con confusión. Después de años, décadas para algunos, de estar atados a la hacienda por deudas, de repente eran libres de irse. Pero, ¿a dónde irían? ¿Cómo vivirían? La libertad es maravillosa en teoría, pero aterradora en práctica cuando no tienes recursos, no tienes hogar, no tienes habilidades más allá de trabajo de campo. Tomasa se quedó parada con los otros trabajadores en el patio de la hacienda, escuchando mientras un oficial del gobierno les explicaba sus derechos, les decía que eran libres, que las deudas que los habían atado ya no eran válidas bajo las nuevas leyes. «Pueden irse ahora», dijo el oficial. «Pueden ir a donde quieran, hacer lo que quieran. Son personas libres». Los trabajadores se miraron entre sí, algunos llorando, otros riendo, la mayoría simplemente en shock. María, quien había sido amiga de Tomasa durante años, se acercó a ella. «Lo logramos», susurró María, aunque su voz era más fuerte de lo que había sido durante años. «Somos libres. Finalmente somos libres». Tomasa asintió, sonriendo. Y entonces, pensando que finalmente era seguro, finalmente podía usar su voz después de 14 años de terror silencioso, abrió su boca para hablar. «Sí», intentó decir, «finalmente somos libres». Pero no salió ningún sonido, solo aire empujando a través de su garganta, sin vibración, sin tono. Sus labios se movían formando las palabras, pero no emergía voz. Tomasa se congeló, confusión y terror llenando su rostro. Intentó de nuevo, empujando más aire a través de su garganta, tratando de forzar sonido. Nada, solo más aire, ninguna voz. María la miraba con horror creciente. «Tomasa, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale nada?» Tomasa intentó hablar de nuevo, sus manos yendo a su garganta, presionando como si pudiera forzar físicamente la voz a salir. Pero no importaba cuánto intentara, cuánto empujara, no emergía sonido. Otros trabajadores se habían reunido ahora observando mientras Tomasa trataba desesperadamente de hacer que su voz funcionara. Sus labios se movían, formando palabras silenciosas. Su rostro mostraba esfuerzo creciente, pero no salía ningún sonido en absoluto. «Ha pasado demasiado tiempo», dijo uno de los trabajadores mayores suavemente. «14 años sin hablar. Tal vez su voz ya no funciona». «Eso es imposible», protestó María. «Don Julián no le cortó las cuerdas vocales. Eligió no hablar. Es diferente». «Pero es diferente», preguntó el trabajador mayor. «Si no usas algo durante 14 años, ¿no se desgasta? ¿No se vuelve inútil?» Tomasa sentía pánico absoluto elevándose. Había soportado 14 años de silencio, 14 años de terror constante, de hacer accidentalmente sonido. 14 años esperando el día en que finalmente sería seguro hablar de nuevo. Y ahora ese día había llegado, y no podía hablar. Su voz se había ido. ¿Cómo era posible? No le habían cortado las cuerdas vocales. No había habido cirugía. No había daño físico deliberado. Simplemente había elegido no usar su voz durante 14 años.
Y esa elección, había sido tan destructiva como cualquier cirugía podría haber sido. Necesitamos llevarla a un médico, dijo María con firmeza. Alguien que pueda examinarla, que pueda entender qué ha pasado, qué se puede hacer. Varios de los trabajadores liberados decidieron ir juntos al pueblo cercano. Allí buscaron al doctor Mendoza, el mismo médico que había cortado las cuerdas vocales de los 3 trabajadores bajo las órdenes de don Julián, años atrás. Cuando el doctor Mendoza vio llegar al grupo, palideció ligeramente. «¿Qué quieren?», preguntó con cautela, claramente preocupado de que vinieran a confrontarlo sobre su participación en las mutilaciones pasadas. «No estamos aquí para causar problemas», aseguró María. «Necesitamos su ayuda. Esta mujer ha perdido su voz, pero no por cirugía. Ella dejó de hablar voluntariamente hace 14 años y ahora no puede hacerlo en absoluto». El doctor Mendoza miró a Tomasa con interés profesional mezclado con curiosidad. ¿14 años sin hablar? ¿Ni una sola palabra? Tomasa asintió. «Interesante», murmuró el doctor. «Vengan adentro, la examinaré». En su consultorio, el doctor Mendoza le pidió a Tomasa que abriera su boca ampliamente. Examinó su garganta con un espejo pequeño, haciéndole intentar hacer diferentes sonidos, observando cómo se movían o no se movían sus cuerdas vocales. Finalmente, después de un examen exhaustivo, se sentó pesadamente en su silla, mirando a Tomasa con expresión seria. «¿Qué pasa?», preguntó María. «¿Puede ayudarla?». El doctor Mendoza suspiró. «Es complicado. Sus cuerdas vocales están físicamente intactas. No hay daño estructural de la forma en que habría si hubieran sido cortadas quirúrgicamente, pero están atrofiadas». «¿Atrofiadas?», repitió María. «¿Qué significa eso?». «Significa que se han debilitado por falta de uso», explicó el doctor. «Las cuerdas vocales son músculos, esencialmente. Y como cualquier músculo, si no se usan durante tiempo prolongado, se debilitan, se encogen, pierden su funcionalidad. Pero pueden recuperarse, ¿verdad?», preguntó María esperanzadamente. «Si comienza a usarlas ahora, si practica hablar, eventualmente funcionarán de nuevo». El doctor Mendoza no respondió inmediatamente. Miró a Tomasa con expresión que mezclaba compasión profesional con fascinación científica. «Normalmente», dijo finalmente, «si un músculo se atrofia por falta de uso, sí, puede ser rehabilitado con ejercicio apropiado. Pero 14 años es un tiempo extraordinariamente largo, y las cuerdas vocales son particularmente delicadas. No estoy seguro de si la recuperación es posible después de tanto tiempo». «¿No está seguro?», presionó María. «¿Pero es posible?». «Tal vez», admitió el doctor, «pero sería un proceso largo, difícil, y no hay garantías. Podría tomar años de terapia intensa, e incluso entonces su voz podría nunca volver completamente. Podría quedar permanentemente ronca, débil o limitada en rango». Tomasa sentía lágrimas corriendo por su rostro. Había sacrificado su voz para protegerla. Había soportado 14 años de silencio para evitar que don Julián se la quitara quirúrgicamente. Y al final, el resultado era el mismo. Su voz se había ido. «Hay un término para esto», continuó el doctor Mendoza, sacando su cuaderno médico. «Atrofia por desuso extremo. He leído sobre casos similares en literatura médica, aunque nunca había visto uno personalmente. Soldados que quedan mudos después de trauma extremo y mantienen el silencio durante años. Monjes que hacen votos de silencio tan largos que pierden la capacidad de hablar». Comenzó a escribir, documentando el caso de Tomasa con detalles meticulosos. «Pero en su caso», dijo mientras escribía, «es único. No fue trauma repentino ni voto religioso, fue terror sostenido. 14 años viviendo con miedo constante de que hacer cualquier sonido resultaría en mutilación permanente. Podríamos llamarlo
Pausó considerando atrofia por terror prolongado. Escribió el término en su cuaderno, subrayándolo. Y ese término, atrofia por terror prolongado, eventualmente se volvería la forma oficial en que los médicos se referirían al caso de Tomasa en los años venideros. ¿Hay algo que pueda hacer ahora?, preguntó María en nombre de Tomasa. ¿Algún tratamiento que pueda intentar? El doctor Mendoza asintió. Pueden intentar ejercicios, hacer que intente hablar todos los días, empezando con susurros, luego sonidos vocales simples, gradualmente construyendo. Pero debo advertirles, puede ser extremadamente frustrante y puede no funcionar. Tomasa asintió, agradecida incluso por esta pequeña esperanza. Intentaría los ejercicios, intentaría recuperar su voz. Tenía que hacerlo, porque había sacrificado demasiado para el silencio, y no estaba lista para aceptar que ese sacrificio había sido en vano. Capítulo 5. La búsqueda de la voz perdida. Tomasa dedicó los siguientes 2 años a intentar recuperar su voz. Era una batalla diaria, frustrante y agotadora, que probaba su determinación de formas que nunca había imaginado. Cada mañana, siguiendo las instrucciones que el doctor Mendoza le había dado, Tomasa se sentaba en su cuarto pequeño. Ella y varios otros trabajadores liberados habían encontrado vivienda barata en el pueblo, e intentaba hacer sonidos. El cuarto era simple: un catre, una mesa pequeña, una silla. Las paredes eran delgadas, y Tomasa podía escuchar a los vecinos moviéndose, hablando, viviendo sus vidas con voces que funcionaban normalmente. Cada conversación que escuchaba era un recordatorio de lo que había perdido. Comenzaba con lo más simple, intentar susurrar, pero incluso eso era difícil. Sus cuerdas vocales, atrofiadas después de 14 años sin uso, apenas respondían a sus intentos de controlarlas. Ponía su mano en su garganta, sintiendo las vibraciones, o la falta de ellas, cuando intentaba hacer sonido. Abría su boca, empujaba aire desde sus pulmones, intentaba hacer que sus cuerdas vocales se movieran de la forma que recordaba vagamente de antes de su silencio. Pero no pasaba nada, solo aire moviéndose silenciosamente a través de su garganta. Los primeros días no salía absolutamente nada, solo aire moviéndose a través de su garganta. Era como intentar mover un miembro que había estado paralizado durante años. Su cerebro enviaba las señales, pero su cuerpo no respondía apropiadamente. Tomasa pasaba horas cada día en este esfuerzo. Su garganta dolía del esfuerzo constante. A veces tosía, su garganta irritada por el aire forzado constante. Pero no se rendía, no podía rendirse, porque si se rendía, significaría aceptar que su voz se había ido para siempre, que los 14 años de silencio habían ganado, que don Julián Vargas había logrado destruir su voz incluso sin el bisturí del doctor Mendoza. Después de una semana de intentos constantes, Tomasa logró su primer pequeño éxito, un susurro apenas audible. Era tan débil que casi no podía escucharlo ella misma, pero era algo. Era prueba de que sus cuerdas vocales aún existían, aún eran capaces de producir al menos un pequeño sonido. María, quien se había quedado cerca de Tomasa después de la liberación, trabajando como lavandera en el mismo pueblo, estaba con ella cuando logró ese primer susurro. «¡Lo hiciste!», exclamó María, lágrimas en sus ojos. «Hiciste un sonido. Es débil, pero está ahí. Significa que hay esperanza». Tomasa sintió esperanza elevándose también. Si podía susurrar, tal vez eventualmente podría hablar. Tal vez el doctor Mendoza estaba equivocado sobre el daño permanente. Tal vez, con suficiente práctica, su voz regresaría completamente, pero el progreso era dolorosamente lento.
Tomó otro mes de práctica diaria, horas cada día empujando aire a través de su garganta antes de que Tomasa pudiera susurrar consistentemente. Y los susurros permanecían débiles, roncos, difíciles de entender. Había días cuando Tomasa practicaba durante 6, 7, 8 horas, hasta que su garganta estaba tan dolorida que apenas podía tragar. Había noches cuando lloraba de frustración, de dolor, de la realización creciente de que tal vez, solo tal vez, su voz nunca regresaría completamente. El doctor Mendoza visitaba regularmente para verificar su progreso. Había desarrollado un interés científico genuino en el caso de Tomasa, documentando cada pequeño avance en sus notas médicas. Sus cuerdas vocales están comenzando a responder, observó durante una visita en septiembre de 1868. Pero el daño es extenso. Incluso con terapia continua, su voz probablemente nunca será lo que era antes de su silencio. ¿Pero mejorará?, preguntó María en nombre de Tomasa, quien aún no podía hacer más que susurrar débilmente. Tal vez, respondió el doctor cautelosamente. Pero debe entender, estamos en territorio inexplorado aquí. No hay casos documentados de alguien que haya estado en silencio voluntario durante 14 años y luego intentado recuperar su voz. No sé qué esperar. Para diciembre de 1868, 4 meses después de su liberación, Tomasa podía susurrar consistentemente y ocasionalmente producir sonidos vocales muy débiles. No eran palabras todavía, solo tonos. A, O, E. Pero era progreso. El doctor Mendoza estaba fascinado. Es notable, dijo. Sus cuerdas vocales están respondiendo a la terapia mejor de lo que anticipé. Es posible que con tiempo suficiente, años tal vez, pueda recuperar al menos algo de capacidad vocal. ¿Años?, repitió María con desánimo. ¿Tomará años solo para que pueda hablar de nuevo? Si es que puede, corrigió el doctor. No hay garantías. Y incluso en el mejor escenario, su voz probablemente será permanentemente dañada, ronca, débil, limitada en rango. Pero Tomasa persistía. Cada día, durante horas, practicaba. Intentaba formar palabras con sus susurros débiles. Hola. Gracias. Su propio nombre. Tomasa. Para marzo de 1869, un año después de su liberación, podía susurrar palabras simples lo suficientemente fuerte para ser entendida. No era habla normal, pero era comunicación. Después de 14 años de silencio total, poder siquiera susurrar palabras se sentía como un milagro. Pero había momentos de desesperación profunda. Había días cuando Tomasa practicaba durante horas sin progreso, cuando intentaba gritar y solo salía un susurro ronco, cuando la frustración era tan abrumadora que lloraba silenciosamente, incapaz incluso de sollozar con voz. «¿Por qué es tan difícil?», susurró a María una noche. «¿Por qué no puede mi voz simplemente regresar?». «Porque 14 años es mucho tiempo», respondió María gentilmente. Tu cuerpo cambió durante esos años, y ahora está cambiando de nuevo, lentamente, tratando de recordar cómo hacer algo que no ha hecho en tanto tiempo. Pero nunca será lo mismo, ¿verdad?, susurró Tomasa. Incluso si recupero algo de voz, nunca seré capaz de hablar normalmente de nuevo. María no respondió, porque sabía que Tomasa tenía razón. En 1870, 2 años después de su liberación, el progreso de Tomasa había llegado a un plató. Podía susurrar consistentemente, podía producir sonidos vocales débiles, pero no podía hablar con voz clara. Cuando intentaba aumentar el volumen, su voz se quebraba, se volvía ronca, o simplemente desaparecía completamente. El doctor Mendoza documentó esto en sus notas. Después de 2 años de terapia intensa, escribió, la paciente ha recuperado aproximadamente 20-30% de función vocal. Puede susurrar palabras claramente y producir tonos vocales débiles.
Pero el habla normal a volumen conversacional permanece imposible. Las cuerdas vocales, atrofiadas por 14 años de desuso, simplemente no tienen la fuerza o elasticidad para producir voz completa. Y luego agregó: este caso confirma mi diagnóstico inicial. Atrofia por terror prolongado, el miedo sostenido, el silencio forzado por años, ha resultado en daño físico permanente tan severo como cualquier cirugía podría haber causado. Irónicamente, la elección de Tomasa de no hablar para proteger su voz resultó en exactamente lo que temía: la pérdida permanente de su capacidad de hablar. El doctor continuaba escribiendo, detallando el caso para eventual publicación en revistas médicas, porque el caso de Tomasa era más que una tragedia personal. Era evidencia médica de las formas en que el terror psicológico podía causar daño físico permanente. Era prueba de que a veces el cuerpo humano podía ser destruido no por violencia directa, sino por miedo sostenido. El terror, escribió el doctor Mendoza en sus conclusiones, puede ser tan destructivo como el bisturí. La única diferencia es que el bisturí causa daño inmediato y obvio, mientras que el terror causa daño gradual, invisible, que solo se vuelve evidente años después, cuando ya es demasiado tarde para revertirlo. Tomasa continuó viviendo en el pueblo, trabajando cuando podía encontrar trabajo, comunicándose a través de susurros y gestos. La gente la conocía como la mujer que perdió su voz, aunque pocos conocían la historia completa de cómo y por qué. Y cada día todavía intentaba hablar, todavía practicaba sus ejercicios vocales, todavía esperaba que tal vez, algún día, su voz regresaría completamente. Pero con cada año que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más. Y eventualmente, Tomasa tuvo que aceptar la verdad que el doctor Mendoza había dicho desde el principio: su voz se había ido permanentemente, sacrificada en el altar del terror, perdida en los años de silencio que había soportado para sobrevivir. Capítulo 6. El legado del silencio. Tomasa vivió otros 20 años después de su liberación de la hacienda La Providencia. Fueron años difíciles, marcados por la lucha constante de vivir en un mundo que dependía de la comunicación verbal cuando ella apenas podía susurrar. La vida diaria presentaba desafíos constantes. Ir al mercado significaba escribir lo que necesitaba en un pedazo de papel, porque sus susurros eran demasiado débiles para que los vendedores los escucharan sobre el ruido de la multitud. Buscar trabajo significaba explicar su condición a empleadores potenciales, muchos de los cuales la rechazaban inmediatamente al ver que no podía hablar normalmente. No puedo contratar a alguien que no puede comunicarse apropiadamente, le decían, aunque Tomasa intentaba explicar a través de gestos y susurros que podía hacer el trabajo, que su falta de voz no afectaba sus manos, su fuerza, su inteligencia. Encontró trabajo donde podía: limpieza, lavandería, tareas que no requerían mucha interacción verbal. Aprendió a comunicarse más efectivamente a través de gestos y expresiones faciales. Eventualmente, algunas personas del pueblo aprendieron a entender sus susurros roncos, inclinándose cerca cuando necesitaba decir algo, interpretando sus palabras apenas audibles. Había una mujer en particular, señora Ortiz, dueña de una lavandería, quien contrató a Tomasa a pesar de su voz perdida. «No necesitas hablar para lavar ropa», había dicho señora Ortiz con amabilidad práctica, «y tus manos funcionan bien. Eso es lo que importa». Tomasa trabajó en esa lavandería durante 15 años, agradecida por la compasión de señora Ortiz, agradecida por tener trabajo estable cuando tantos la habían rechazado, pero nunca dejó de intentar hablar normalmente. Incluso 20 años después de su liberación, Tomasa comenzaba cada día intentando usar su voz, intentando hacer que funcionara como solía.
Cada mañana, antes de ir al trabajo, se sentaba en su cuarto y practicaba sus ejercicios vocales. Intentaba decir su nombre, Tomasa. Intentaba decir palabras simples, hola, gracias, adiós, y cada día enfrentaba la misma realidad. Su voz permanecía débil, ronca, limitada a susurros y tonos bajos. Nunca mejoró más allá del punto que había alcanzado en los primeros 2 años después de su liberación. Había momentos de profunda tristeza, momentos cuando Tomasa pasaba junto a una plaza donde niños jugaban, gritando y riendo con voces claras y fuertes, y sentía una punzada de pérdida tan aguda que era casi física. Ella nunca podría gritar así de nuevo. Nunca podría reír en voz alta, nunca podría cantar. Antes de su silencio, había amado cantar. Había cantado mientras trabajaba, canciones que su madre le había enseñado cuando era niña, canciones sobre amor, sobre libertad, sobre esperanza. Después de su liberación, intentó cantar de nuevo, pero lo que salió fue solo un susurro ronco. Nada parecido a música. Había llorado esa primera vez, llorando por la pérdida no solo de su voz hablada, sino también de su voz cantante. El doctor Mendoza continuó documentando su caso durante años. Publicaba artículos en revistas médicas sobre atrofia vocal inducida por terror, usando a Tomasa como su ejemplo principal. Otros médicos comenzaron a referirse al caso, citándolo en discusiones sobre los efectos físicos del trauma psicológico. En 1875, un periodista visitó el pueblo, investigando historias sobre las antiguas haciendas y sus prácticas abusivas. Escuchó sobre Tomasa y pidió entrevistarla. Con María como intérprete, traduciendo los susurros de Tomasa en habla que el periodista podía entender, Tomasa contó su historia sobre las reglas de silencio forzado en la hacienda La Providencia, sobre la amenaza constante de mutilación quirúrgica, sobre su decisión de volverse voluntariamente muda para proteger su voz, y sobre cómo esa decisión, irónicamente, había resultado en la pérdida permanente de lo que había tratado de proteger. El periodista publicó la historia en un periódico de la Ciudad de México. La mujer del silencio forzado se tituló el artículo. Causó conmoción significativa con lectores horrorizados por la descripción de las condiciones en la hacienda La Providencia. Activistas comenzaron a usar la historia de Tomasa como ejemplo de por qué el sistema de haciendas necesitaba ser abolido completamente, no solo reformado. Miren lo que el sistema hace, argumentaban. No solo explota trabajo, no solo causa daño físico directo, crea condiciones de terror tan extremas que la gente se destruye a sí misma tratando de sobrevivir. Don Julián Vargas, el antiguo dueño de la hacienda La Providencia, fue entrevistado sobre el artículo. Negó cualquier maldad. Tenía reglas en mi hacienda, dijo, reglas diseñadas para mantener orden y disciplina. Si algunos trabajadores eligieron interpretarlas de formas extremas, eso no es mi responsabilidad. Nunca obligué a nadie a volverse mudo. Esa fue la elección de Tomasa. Pero el público no aceptó esta defensa. La historia de Tomasa se volvió símbolo del abuso sistémico del sistema de haciendas, evidencia de cómo el terror institucionalizado podía destruir vidas incluso sin violencia física directa. En 1880, 12 años después de su liberación, Tomasa fue invitada a hablar ante una comisión gubernamental que investigaba abusos en las antiguas haciendas. No podía hablar literalmente, por supuesto, pero su presencia era poderosa. Se paró frente a los comisionados, abrió su boca para hablar, y cuando solo salió un susurro ronco, el punto fue hecho más efectivamente que cualquier discurso podría haberlo hecho. Este es el resultado del sistema que estamos investigando, dijo el líder de la comisión, señalando a Tomasa. Una mujer cuya voz fue robada no por cirugía, sino por terror.
Una mujer que eligió la mudez para sobrevivir, solo para descubrir que la elección se volvió permanente. Si esto no es evidencia de un sistema fundamentalmente corrupto y abusivo, entonces no sé qué lo sería. El informe de la comisión, publicado en 1881, incluía el caso de Tomasa prominentemente. Recomendaba no solo abolir completamente el sistema de deudas que ataba a los trabajadores, sino también procesar a los antiguos dueños de haciendas por abusos documentados. Don Julián Vargas fue uno de los procesados. Fue acusado de crear condiciones de trabajo inhumanas, específicamente la regla de silencio forzado y la práctica de mutilación quirúrgica como castigo. Fue encontrado culpable y sentenciado a 10 años de prisión. Pero para Tomasa, la justicia legal no devolvió su voz. Nada podía devolverla. En 1875, el doctor Mendoza publicó un libro completo sobre el caso de Tomasa, titulado Atrofia por terror, el caso de la mujer del silencio. En él detallaba no solo los aspectos médicos del caso, sino también las implicaciones psicológicas y sociales. El caso de Tomasa Reyes, escribió, demuestra cómo el trauma psicológico puede manifestarse como daño físico permanente. Su voz no fue tomada por cirugía. Fue tomada por miedo, por terror sostenido durante años. Y el resultado fue el mismo que si hubiera sido quirúrgicamente mutilada. De hecho, podría argumentarse que fue peor, porque ella tuvo que participar activamente en su propia destrucción, eligiendo el silencio día tras día, año tras año. El libro se volvió texto de referencia en medicina, citado por décadas en discusiones sobre los efectos físicos del trauma psicológico. En 1890, Tomasa murió de neumonía a la edad de 52 años. Había vivido 36 años de silencio, 14 años de silencio voluntario en la hacienda y 22 años después de la liberación, durante los cuales nunca pudo recuperar más que una fracción de su voz. Su funeral fue asistido por docenas de personas, antiguos compañeros trabajadores de la hacienda, activistas que habían usado su historia en sus campañas, médicos que habían estudiado su caso. Todos vinieron a rendir homenaje a una mujer cuya voz había sido robada por el terror, pero cuya historia había hablado volúmenes. María, ahora una mujer mayor, ella misma, habló en el funeral. Tomasa fue una de las personas más valientes que conocí, dijo. Enfrentó una elección imposible, hablar y arriesgarse a mutilación permanente o elegir el silencio y esperar que fuera temporal. Eligió el silencio pensando que estaba protegiendo su voz. No podía saber que el silencio mismo se volvería la destrucción que había temido. Pero incluso después de perder su voz, incluso después de descubrir que su sacrificio había sido en vano, Tomasa nunca dejó de intentar hablar. Cada día durante 22 años practicaba sus ejercicios vocales, intentaba hacer que su voz funcionara. Y aunque nunca tuvo éxito, su persistencia era un testimonio de su fuerza. Tomasa nos enseñó que el terror puede destruir tanto como cualquier violencia física. Nos enseñó que a veces las víctimas de abuso se ven forzadas a participar en su propia destrucción. Y nos enseñó que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano puede continuar luchando. Fue enterrada en el cementerio del pueblo, su tumba marcada con una piedra simple que leía Tomasa Reyes, 1838-1890. Su voz fue silenciada por el terror, pero su historia nunca será olvidada. Epílogo. Cuando el silencio se vuelve permanente, la historia de Tomasa Reyes continuó resonando mucho después de su muerte. Se volvió uno de los casos más citados en discusiones sobre los abusos del sistema de haciendas, utilizado por historiadores,
médicos y activistas sociales para ilustrar las formas en que el terror institucionalizado podía destruir vidas. En 1920, un psicólogo llamado Dr. Ramírez escribió un análisis extenso del caso de Tomasa. Lo que hace que el caso de Tomasa sea particularmente trágico, escribió, no es simplemente que perdió su voz, es que participó activamente en esa pérdida, creyendo que estaba protegiéndose. Esto ilustra cómo los sistemas de terror funcionan, fuerzan a las víctimas a volverse cómplices de su propia destrucción. Tomasa no fue mutilada quirúrgicamente por don Julián Vargas, pero fue mutilada de todos modos por el sistema de terror que él creó, y de cierta forma esto fue más cruel. Porque ella tuvo que cargar no solo con la pérdida de su voz, sino también con el conocimiento de que la había perdido por su propia elección, aunque fuera una elección hecha bajo coacción extrema. En 1945, médicos identificaron una condición que nombraron disfonía psicógena, pérdida de voz causada por trauma psicológico en lugar de daño físico directo. El caso de Tomasa fue citado como uno de los primeros ejemplos documentados de esta condición, aunque con la característica única de que en su caso el trauma psicológico eventualmente causó atrofia física real. En 1975, feministas y activistas de derechos humanos en México organizaron una conmemoración en el aniversario de la muerte de Tomasa. Erigieron un monumento en el lugar donde había estado la hacienda La Providencia, que había sido demolida décadas antes. El monumento consistía en una estatua de una mujer con boca abierta, pero sin sonido saliendo. La placa decía, en memoria de Tomasa Reyes y todas las voces silenciadas por el terror. El silencio forzado es violencia. Recordemos para que nunca se repita. En 2010, investigadores médicos publicaron un estudio sobre atrofia vocal por desuso prolongado, citando el caso de Tomasa como el ejemplo histórico más extremo. El estudio confirmó lo que el doctor Mendoza había documentado 140 años antes, que las cuerdas vocales, sin uso durante años, pueden atrofiarse hasta el punto donde la recuperación completa es imposible. El caso de Tomasa Reyes, escribieron los investigadores, demuestra la importancia crítica de la intervención temprana en casos de mudez selectiva o trauma vocal. 14 años de silencio fueron demasiado tiempo. Las cuerdas vocales se atrofiaron irreversiblemente. Si Tomasa hubiera recibido terapia vocal incluso unos años antes, podría haber recuperado al menos más de su función vocal. Pero por supuesto, terapia vocal no había estado disponible para Tomasa. Había vivido en un tiempo y lugar donde el terror era aceptado como herramienta de control, donde la destrucción de trabajadores era vista como costo de hacer negocios. Hoy, la historia de Tomasa es enseñada en escuelas de medicina como ejemplo de cómo el trauma psicológico puede manifestarse como daño físico. Es enseñada en clases de historia como ejemplo de los abusos del sistema de haciendas. Y es enseñada en cursos de derechos humanos como advertencia sobre los peligros del terror institucionalizado. Su legado es un recordatorio de que el silencio forzado es una forma de violencia, que el terror puede destruir tan efectivamente como cualquier arma física. Y que a veces las víctimas de sistemas abusivos se ven forzadas a tomar decisiones que parecen protegerlas, pero que en realidad contribuyen a su destrucción. La voz de Tomasa fue silenciada hace más de 130 años, pero su historia continúa hablando, recordándonos el costo humano del terror, la importancia de romper el silencio y la necesidad de crear sistemas donde nadie tenga que elegir entre su voz y su supervivencia. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de personas cuyas voces fueron literalmente robadas por sistemas de terror,
de trauma psicológico que se manifestó como daño físico permanente y del legado duradero de aquellos que sufrieron bajo condiciones inhumanas, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan cómo el terror institucionalizado destruyó vidas de formas que apenas estamos comenzando a entender completamente. La historia de Tomasa nos enseña que el silencio forzado es violencia, que las víctimas a menudo son forzadas a participar en su propia destrucción y que incluso cuando alguien pierde su voz física, su historia puede seguir hablando durante generaciones. Comparte esta historia, recuerda el nombre de Tomasa Reyes y honra su memoria luchando para que nadie más tenga que elegir entre su voz y su vida, para que el terror nunca más sea usado como herramienta de control y para que todas las voces silenciadas finalmente sean escuchadas.